support. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker y en esta oportunidad comparto con todos ustedes el último proyecto en el que he estado trabajando y es como podrán ver, un oscilador de frecuencia variable, también conocido como BFO o VFO. Lo lindo de este proyecto es que es muy fácil, muy económico y sobre todo funciona muy bien. Este oscilador de frecuencia variable nos va a poder generar, nos permite generar una señal de salida de entre 5 kHz aproximadamente, 10 kHz y 120 MHz, lo cual nos permite utilizarlo en un sinfín de aplicaciones, por ejemplo, aquellos equipos antiguos o canaleros que por ahí necesitan un oscilador de frecuencia variable para poder llevarlos al rango de radioaficionado o poderles dar un uso más práctico. Este aparatito eh, funciona excelente. Además, también cambiando algunos parámetros de algunas líneas de código del software, podemos generar un BFO y por otra salida un VBFO y un BFO, o sea, un oscilador de frecuencia variable y un oscilador de batido, para poder crear un receptor de tipo superheteroidino. Pero bueno, la verdad que les quería compartir con ustedes el funcionamiento. Las partes son todas súper económicas, compradas las páginas chinas. Un Arduino Nano es lo que tenemos aquí. Luego un pequeño encoder con botón con pulsador, es este que está aquí. Una pantallita OLED de 128 por 64 píxeles y el corazón, digamos que es lo que permite generar la señal, una pequeña plaquita SI 5351. Eso es todo. Bueno, después acá lo único que hay es un regulador de 5 voltios que lo tengo conectado a una batería para proveer alimentación a toda la placa. Quédese tranquilo que en los comentarios voy a dejar el enlace a lo que sería el código y bueno, por si alguien lo desea hacer. La programación del Arduino Nano es muy sencilla. Se descarga uno el programa, conecta el Arduino, copia y pega el software en el programa de carga de Arduino y listo, ya quedó programado. Yo la verdad nunca había trabajado con Arduinos Nano, pero fue muy sencillo, es muy fácil de hacer. Incluso también hay otros tutoriales si uno recién comienza con Arduino Nano o Arduino. eh, no hay ninguna dificultad, está todo en internet. Luego, bueno, el funcionamiento, el conexionado, perdón, voy a dejar también el diagrama. No son muchas conexiones, apenas unos componentes extras, como hay algún capacitor de filtrado en los pulsos del encoder de 10 nanofaradios y uno de 10 micros solamente para filtrar un poquito la señal de entrada. Pero listo, nada más. Hacer este oscilador, este aparatito tan útil, no lleva más de una hora, ¿eh? Y se puede montar una plaquita de desarrollo súper sencillo, súper fácil. Funcionamiento, bueno, mm, muy fácil. Si dejamos presionado, vamos a ver que en TS vamos a poder ir eligiendo los pasos. Tenemos de 1 mega, ¿no? hasta 120. Así, sin problema, lo cual nos permite un rango de oscilación, un rango de frecuencias más que interesante para cualquier tipo de proyecto. Incluso también puedo ir más abajo de 1 mega. Por ejemplo, si me voy a 10 Hz, puedo seguir bajando hasta los 10 Hz aproximadamente. Tal vez el paso más interesante es el de 1 kilo, ¿no? El que nos va a poder permitir realizar una sintonía
más finas. Luego 5 kHz también para poder avanzar un poquito más rápido en el dial. Bueno, algo que me sucedió cuando había terminado de desarrollar y de digamos, ensamblar este proyecto, era que no sabía cómo poder medir si estaba funcionando. Es decir, si acá tenía alguna señal y el circuito estaba funcionando y no había algún problema. Así que bueno, lo que se me ocurrió es utilizar el Nano VNA. ¿Cómo? Bueno, de la siguiente forma. Guárdenme un segundito. Acá tengo el Nano VNA, al cual le he puesto en lo que sería el retorno de señal en el canal 1, le he puesto un atenuador en serie, unos 20 dB, y lo que voy a hacer básicamente es conectarlo directamente a la salida del oscilador y en teoría debería ver dónde está la señal de mi oscilador, si está funcionando de forma correcta. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a centrarnos en 7 MHz y le vamos a poner unos 500 kHz de ancho de banda. Así que bueno, vamos a ver si ahí se ve bien. Ya tenemos configurado más o menos el rango para que nos muestre bien el Nano VNA. Vamos a conectar el oscilador de frecuencia. Y voilà. Ahí se puede ver bien la señal en la cual está oscilando. Estamos en 7 MHz. Y si yo muevo esto, deberíamos ver en el Nano VNA cómo se desplaza la señal. Perfecto, 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 perfecto. Vemos que la circuitería está todo funcionando de forma correcta, sin ningún problema. Podemos ver que se desplaza la señal de un lado para el otro, ni bien yo muevo el dial del oscilador de frecuencia variable. Así que bueno, amigos, perfecto. Un proyecto súper útil que no tiene un costo de más de $6 en partes a través de internet. Lo recomiendo mucho que lo puedan hacer. Funciona muy bien, es muy sencillo y sobre todo práctico. Para todos aquellos que les gusta trabajar sobre todo con equipos antiguos, por ahí que desean incorporarles un oscilador de frecuencia variable, bueno, esto viene de forma, viene como anillo al dedo. No tengo otras palabras, lo bien que funciona y las capacidades que tienen sobre el manejo de salidas, ya que esta plaquita permite hasta 3 salidas de reloj, lo cual podemos jugar digamos con una mezcla de señales a nuestro gusto sin ningún problema. La verdad que he quedado muy satisfecho con este proyecto. Bueno, veremos más adelante si podemos hacer un receptor de conversión directa o incluso también utilizarlo para un up converter para un SDR. Si mezclamos esta señal, podemos generar un up converter para nuestro SDR y mejorar la recepción en lo que sería HF. Pero bueno, esos serán más proyectos para adelante. Si les ha gustado el video y quieren saber más proyectos y que sigamos jugando con el oscilador, por favor dejen los comentarios, compartan, manitos para arriba y no olviden en suscribirse. Muchas gracias, hasta luego.